Ahora vamos a ver juntos cómo se diseña y se planifica un menú. Como nosotros sabemos, es súper importante que se elabore y se planifique bien un menú, ya que un menú es la columna vertebral de nuestro restaurante. Es decir, al momento de querer implementar un restaurante, lo primero en lo que se tiene que pensar siempre es en el diseño del menú. Antes de la decoración, antes de todo, siempre lo más importante es tener bien costeado el menú y bien especificado el menú que se va a ofertar, ya que de este va a depender el éxito o el fracaso del restaurante que vamos a implementar. Es por ello que la implementación de un menú requiere de un análisis exhaustivo con el fin de llegar al cumplimiento de los objetivos y a resultados óptimos. Normalmente no se le da la importancia a la carta que se le debería dar. Se considera que solamente es un soporte físico y normalmente lo que se hace es poner un listado interminable de todos los componentes de los platos o los platos que vamos a vender en el menú. Aunque normalmente lo que se debería hacer es potenciar la carta como una herramienta de comunicación, marketing y como sobre todo una herramienta comercial, con el fin de mejorar las ventas y subir las mismas. Como sabemos, esto ya vimos anteriormente, existen diferentes formas de presentar los menús. Hay los menús fijos, que consisten en una oferta rígida de platos que conforman los grupos de entrada, platos fuertes, sorbet y postre por un precio que comprende todos estos componentes. Y tenemos también el menú a la carta, en donde vamos a poder tener una oferta diversa de entradas, platos fuertes y postres, en la cual cada uno tiene un precio independiente. Ahora, ¿cuáles son las tres Cs que se tienen que tener en cuenta antes de realizar una carta de un restaurante? Estas son concepto, cambio y clientes. ¿Qué quiere decir cuando nos referimos a concepto? El primer gran error que se comete en las cartas es que no se tiene un concepto bien definido. Es decir, los restaurantes y las cartas de los menús no tienen una identidad clara. Es decir, no se definen en ningún momento. Les propongo un ejemplo. Pensemos en un amigo del colegio. Pensemos en el primero que se nos venga a la mente. Siempre nos acordamos del más divertido, el más estudioso, el más guapo. Lo mismo pasa con las cartas de los restaurantes. Cuando uno nos recuerda a los que no tienen un concepto definido, algo que les haga sobresalir de otros, con las cartas va a pasar lo mismo. Es por ello que es súper importante mantener un buen concepto en las cartas de nuestro restaurante con el fin de que nos acordemos siempre del concepto y del tipo de menú que servimos en ese restaurante. Las cartas de todo con todo para todos no valen, ni son recordadas. Cuando pensamos en el cliente, es importante que el concepto vaya acorde al tipo de cliente o al target o al nicho de mercado al que nos queremos dirigir. Entonces, para ello, al momento de pensar en el cliente hay que sentir empatía, es decir, pensar como él. Es importante que yo me plantee las siguientes preguntas. ¿Qué cliente quiero tener en mi restaurante? ¿Qué tipo de cliente quiero receptar en mi restaurante? ¿En qué gasta su dinero? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las frecuencias de consumo? ¿En qué gasta su dinero? ¿De qué edad? ¿Los rangos de edad que tienen? ¿Y cuál va a ser el cliente objetivo al que me quiero dirigir? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Cuánto es la capacidad de liquidez que tiene para pagar en sí? ¿O con cuánto capital cuenta? ¿Y cuáles son las frecuencias de consumo, sus preferencias, sus habitudes? En sí, todo lo que se refiera con el cliente. Es por ello que es importante hacer un listing de todas las características. Por ejemplo, mi cliente tiene entre 25 y 40 años, sale 2 veces al mes con amigos, tiene poco presupuesto para comer en restaurantes, busca variedad en platos, después de cenar sale de fiesta por la zona. Esto me va a permitir entender mejor al cliente y eso nos va a poder hacer que mantengamos a nuestro cliente potencial feliz. Ahora el cambio.
Es súper importante que se piense al momento de planificar un menú en los posibles cambios que se van a poder dar a futuro, ya que si es que no podemos cambiar y nuestra carta o nuestro concepto no se presta para dar diferentes cambios, nuestro cliente se va a comenzar a aburrir de ello. Es por ello que es súper importante dar variedad en la carta. Por ejemplo, no es el caso del Ecuador, pero en otros países se cambia la carta por estación, debido a que no siempre se consiguen los mismos productos. Por ello se aprovecha y se cambia la carta por estación con el fin de reducir costos. Es importante tener en cuenta que se puedan introducir platos nuevos y presentar diferentes cambios para los clientes frecuentes, como sugerencias del chef o diferentes menús. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar o de planificar un menú? Las herramientas claves son planear, costear y diseñar. ¿En qué consiste la planificación? Sin ella no hay estrategia de marketing. Por ello es súper importante que al momento de querer implementar un restaurante se haga un estudio de mercado correcto, con el fin de saber cuál será la calidad que tendremos, a qué cliente nos vamos a dirigir, cuáles son las limitaciones operacionales que vamos a tener. Es decir, tener una planificación adecuada y tener sobre todo un conocimiento exacto de cuáles son las preferencias de mis consumidores y el nivel de aceptabilidad que tendría el restaurante al ser implementado. Es importante dentro de la planificación definir bien cuál es el nicho de mercado, es decir, hacia qué cliente meta nos vamos a dirigir. Si vamos a especializarnos en algún tipo de comida, por ejemplo, definir bien y basarnos en base a eso todos los platos que vamos a ofrecer. Es súper aconsejable que nos focalicemos en el tipo y en el concepto de comida que vamos a ofrecer. Es importante igual que veamos los tipos de comida. Por ejemplo, si va a ser buffet, solo focalizarme en buffet. Comida mexicana, si va a ser una cafetería, si voy a ofrecer desayunos, algún tipo de comida rápida, hamburguesas, hot dogs, pizzerías, en fin. Es por esto que es importante definir el tipo de comida que se quiere ofrecer. Algo que es súper importante que se tenga en cuenta es que mientras más variedades haya, si bien es cierto, tenemos que ofrecer una variedad suficiente con el fin de que el cliente no se aburra de nuestros platos y que tenga varias opciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que mientras más variedades haya, la toma física y el capital que se debe invertir, sobre todo para el inventario, va a ser mayor. Por lo cual, muchas veces lo que se recomienda es tratar de repetir las guarniciones en los platos, o otras sugerencias, por ejemplo, si yo ocupo zanahorias en mis guarniciones, hacer que esas zanahorias, si es que no salen en las guarniciones, tratar de que salgan en una sopa o en una crema de zanahoria. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las secciones que debe tener el menú. Normalmente un menú siempre está compuesto de entradas, aperitivos, platos fuertes, postres, especialidades, platos principales, bebidas, postres, bebidas alcohólicas. Va a depender mucho de las opciones que nosotros queramos ofertar a nuestro cliente. Sin embargo, estas secciones sí deben estar claramente especificadas y bien que el cliente sepa poder distinguir entre cada una. Es por ello que es bueno utilizar diferentes tipos de letra, diferentes tipos de colores, que no sea cansado a la vista. Es importante que en este menú también se destaque las especialidades, es decir, los productos de estrella, cuáles son nuestras incógnitas, con el fin de aumentar las ventas. Se puede generar otro menú para vender postres, promocionar postres o bebidas especiales o menús del chef o sugerencias del día, entre otros. Algo que se utiliza mucho es utilizar el vender una experiencia o el marketing experiencial. Es decir, yo trato por medio del menú vender una experiencia e incentivar a que el cliente pruebe ese producto ya que le da ganas. Entonces lo que se hace es utilizar frases cortas de 1 o a 2 renglones, no más de eso.
Y lo que se trata de hacer es darle un nombre al plato que atraiga y que el cliente quiera vivir esa experiencia al consumir. Al momento de fijar los precios, lo que es importante, como ustedes saben, nunca se debe fijar los precios al ojo o por intuición. Ya sabemos que siempre se debe determinar cuál es el food cost. En base a eso, saber cuál va a ser el margen de contribución que yo quiero y finalmente en base a eso también establecer el precio de venta. Es importante que una vez que se mantiene y que se establecen los costos de esas recetas, se deba hacer un control exhaustivo y constante, es decir, tener siempre las recetas de estándar actualizadas con el fin de saber si los costos están siendo cubiertos por los precios de venta. Antes de fijar el precio, algo que es importante que se haga es que estos cubran nuestros costos, es decir, nosotros nos hemos enfocado en el ratio del food cost, que cubre el costo de la materia prima. Sin embargo, también es importante que nos enfoquemos y que sepamos que el precio de venta que estamos estableciendo va a cubrir los costos de mano de obra directa, los gastos no distribuidos, todo lo que sea gastos administrativos, entre otros. Algo que también se debe tomar en cuenta es que se debe hacer un análisis o un benchmarking de la competencia tanto directa como indirecta al momento de fijar los precios, ya que nosotros podemos fijar un precio pero en función del costo, pero tenemos que tener claro que también debe estar del rango de precios que ofrece nuestra competencia con el fin de poder ser competitivos. Y algo que finalmente se debe también tomar en cuenta es si es que el cliente está dispuesto a pagar o cuánto está dispuesto a pagar por los productos que vamos a ofrecer. Entonces, estos tres principios es importante que sepamos. Uno, que cubra nuestros costos al momento de fijar los precios. Dos, que esté dentro del rango de precios de la competencia. Y tres, que el cliente esté dispuesto a pagar los precios que nosotros estamos ofertando. Eso lo podemos conocer por medio del estudio de mercado que se debe hacer previo a la implementación de un restaurante. Otra cosa que se debe hacer constantemente es un análisis del menú mix. Como ustedes ya lo conocen, es hacer una ingeniería de menú. Entonces, en base a eso, ver cuántos platos por categoría se venden, es decir, cuántas de las entradas, de los platos fuertes, de los postres, bebidas alcohólicas, y qué rentabilidad me está dejando cada plato dentro de esta categoría. Es importante hacer una revisión periódica del menú con el fin de saber cuáles son nuestros productos de estrella, cuáles son nuestros perros, cuáles son las vacas, y plantear siempre las estrategias que se deben con el fin de mejorar la rentabilidad y ver que siempre estemos vendiendo productos. Ahora vamos a ver el diseño y la presentación del menú. Al momento de crear, normalmente parece fácil, pero sí es importante que nosotros nos centremos en lo que somos. Como somos gastrónomos y hoteleros, es importante que contratemos a alguien o que nos sugieran diseñadores cómo hacer que nuestra carta se potencialice y sea una mejor herramienta de ventas. Normalmente lo que se hace es tratar de utilizar colores llamativos con el fin y tamaños de letra diferentes y colores y gamas que estén acorde al tipo de cliente y al target que nos queremos dirigir. Por eso hay veces que se utilizan, por ejemplo, colores oscuros que nos van a indicar o dar la sensación de seriedad y profesionalismo. En los bares también se ocupa colores oscuros, ya que los colores oscuros incentivan y motivan a que el cliente consuma más, ya que les da sensación de sed. Para un restaurante informal, los colores cálidos, suaves, tendrán una apariencia que inviten a entrar. Y para un restaurante con clientes jóvenes, normalmente se utilizan colores fuertes. Ahora vamos a ver dónde se centralizan los puntos de atención cuando un cliente está viendo una carta. Si es un díptico, normalmente los puntos o la atención el cliente la presta en la parte central. Es por ello que aquí deberíamos ubicar todo lo que sean nuestros productos de estrellas, las incógnitas, con el fin de implementar las ventas. Si es un tríptico, normalmente el cliente donde se centraliza es en la parte 1,
luego sube a la parte superior, acá, luego observa acá,